bodas judías de los días del Señor eran extremadamente hermosas. El padre del joven, del futuro novio, se presentaría en casa de la joven y pues hablarían con el padre de la muchacha. Una vez que el padre aceptara la invitación y los presentes que se le ofrecerían, entonces comenzaría un periodo de preparación en el cual la novia debería estar velando en espera de que su novio viniera por ella. La función que se le asignaba al novio era ir a preparar morada, el lugar donde vivirían, en el momento exacto en que el joven tuviera todo lo concerniente para que su esposa viniera con él. Sería avisado su padre. Entonces el joven, en compañía de sus amigos, estarían allí dispuestos a ir a buscar a la novia. La novia debería estar preparada. En uno de los proverbios dice: el avisado ve venir el mal y se esconde, mas los simples, es decir, los que no conocen a Dios, los que miran las cosas de este mundo como las únicas que existen y funcionan bajo sus reglas, pues ellos pasarán. Y la pregunta en esta mañana es: ¿quiénes somos nosotros? ¿Somos de aquellos entendidos que hemos sido avisados y nos guardamos? ¿O simplemente somos de los simples que, viendo venir el turbión, los vientos destructivos, pasamos? ¿Qué clase de persona es usted? ¿Le ha creído usted a Dios? ¿Se ha dado cuenta de lo que está ocurriendo delante de nuestros ojos? Es importante discernir las señales de los tiempos, porque lo que estamos viendo son señales para que nosotros, que somos la novia de Cristo, en este caso le hablo a los creyentes, porque la iglesia es la novia del Cordero y debe estar en un proceso de preparación. Imagino al joven pasando por debajo de la ventana de su novia y ella estaba preparada, su habitación se mantenía encendida y el joven sabía que su novia velaba. La pregunta es: ¿estamos nosotros velando? ¿Entendemos la señal de los tiempos? Mire, lo que está ocurriendo no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero, es un intento total de anarquismo. Escuche bien. Recuerde que todo esto ha sido un proceso. Es un intento de retirar lo establecido para traer algo nuevo. Nada es casualidad. Desde aquellos que han sido organizados para protestar no solamente en Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo, se ponen de rodillas y levantan su puño al cielo en señal de disconformidad y también en señal de rebeldía. Y ahora es una conexión entre lo que ocurrió antes. Cuando la Torre de Babel se erigió, los hombres quisieron establecer su propio gobierno. Quisieron tener un gobierno diferente al que Dios había impuesto. Querían oponerse a la voluntad de Dios. Agradecemos a Dios siempre porque en nosotros se va cumpliendo su voluntad. Y siempre oramos así: hágase tu voluntad, así en la tierra como se hace en los cielos. Así que es lo que debemos hacer siempre. Ahora,
¿qué se está tratando de cambiar? Bueno, allí en el libro de Daniel, en el capítulo 7 y en el verso 25, voy a entrar a examinar algunas cosas, por qué se está tratando de cambiar o qué se está tratando de cambiar. El profeta Daniel les ha dicho que como consecuencia de 10 cuernos en los cuales no vamos a entrar ahora, sino posteriormente, y como consecuencia de un gobierno nuevo mundial que se va a establecer, el gobernante mundial, para que entendamos el contexto, dice ahí que hablará palabras contra el Altísimo. Hay un solo Altísimo, que es el Dios eterno, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y mire bien esto, dice que a los santos del Altísimo, y quiero hablarle a aquellas personas que son católicos, que creen que los santos son los que han fallecido. Los santos somos la congregación de los creyentes, de los que vivimos. En las diversas cartas del apóstol Pablo, él se dirige a los santos que están en las congregaciones. Lean los encabezamientos de muchas de las cartas del apóstol Pablo. Así que por eso dice que a los santos del Altísimo quebrantarán. Significa que los que estén viviendo en ese tiempo, los que aman a Dios, los que intenten hacer la voluntad de Dios, serán quebrantados. Ahora mire aquí de lo que les estamos hablando. Él va a pensar en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano. Ese cambio de tiempos y de la ley hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Mire, le voy a decir algo. Por eso les comenzaba diciendo: el avisado ve venir el mal y se esconde, mas los simples pasarán. Es peligroso espiritualizar las escrituras, especialmente el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, quiero que sepan algo. Nuestra Biblia reconoce como 66 libros inspirados. El último libro de la Biblia es el único que advierte que aquel que quite alguna parte de ese libro, será quitada su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. Es decir, debemos entender que el libro de Apocalipsis en un gran por ciento es escatológico. Y la escatología es una rama de la teología que está conectada con el estudio de los eventos futuros. En este caso, la escatología aplicada a la teología, me quiero decir. En este caso está conectada con eventos futuros. Ahora, ya sabemos que lo que está ocurriendo tiene un sentido y tiene un intento de traer ya un cambio mundial, un cambio en lo que la humanidad hasta ahora ha conocido por gobierno, en lo que la humanidad hasta ahora ha conocido por la ley. Por ende, no nos dejemos errar. Es triste ver cómo algunos llamados ministros del Señor se han incorporado a estas protestas anarquistas e incluso han doblado rodillas, igual que hacen al estilo de este jugador de la NFL que comenzó haciendo esto en rebeldía contra la autoridad establecida. No vamos a entrar en nombre para evitar situaciones, pero todos lo saben, y que en realidad fue expulsado, que ya no está en la NFL. Hermanos, estos ministros que se han sumado a este movimiento y están incluso marchando con ellos, en la mayoría de ellos buscan el apoyo y el sustento del hombre, buscan la aprobación del hombre, buscan ser vistos por los hombres, buscan ser populares. Pero déjeme decirle algo: los cristianos no somos populares. Si los cristianos fuéramos populares,
No te había escrito allí, obviamente, que el pueblo de los santos va a ser quebrantado. Pero le digo que no solamente va a ser quebrantado, sino que va a ser perseguido. Por ende, en esta mañana vamos a estar examinando el peligro de espiritualizar las Escrituras. ¿A qué me refiero con espiritualizar las Escrituras? Al hecho de aplicarle un sentido de cumplimiento, por ejemplo, en el libro de Daniel. El libro de Daniel, en el capítulo 9, describe 70 semanas. 70 semanas desde la orden para la edificación de la ciudad, del templo, que hizo Artajerjes. En Nehemías 2 se describe. Se menciona como una semana. Ese tiempo, 70 semanas se le dice a Israel, porque dice aquí en el verso 24, están determinadas sobre tu pueblo. Y fíjense bien, no solamente sobre tu pueblo, sino también sobre la santa ciudad. Así que aquí el eje es Israel, pero sobre todo Jerusalén. ¿Para qué? Dice ahí, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. ¿Ok? Este es el tiempo. Hay 70 semanas determinadas para poner fin al pecado. Se supone que al final de la semana 70 ocurra algo que ponga de alguna manera fin al pecado. Los creyentes son tentados por Satanás. Es el tentador. Ya probamos en uno de los mensajes anteriores que Satanás tiene acceso al cielo. Él acusó a Job, ahí en Job 1.6 y en Job 2.1, acusó directamente a Job e incitó a Dios contra Job. Miren bien. Claramente, Dios no puede ser tentado por nadie. Pero sí acusó a Job. Y de hecho la Biblia dice que Satanás es quien nos acusa delante de Dios. Por lo tanto, mientras Satanás no se le niegue el acceso al cielo, él nos va a seguir acusando. Pero así como tenemos un acusador, también tenemos un abogado, que es el Señor. Abogado tenemos en Cristo Jesús. Porque Él pagó por nuestros pecados y nos llama hijos. Y nos ve como hijos. Ahora, note esto. Hay un grupo de 7. Ahí en el verso 26 se habla de 62 semanas después de esas 7 semanas, donde se quitaría la vida al Mesías, mas no por sí. Es decir, y se habla del pueblo, de una nación que ha de venir en esos días y que destruiría la ciudad y el santuario. Recuerden, en el templo, en los días de Daniel, el templo había sido destruido. Se le está notificando a Israel que el santuario va a ser reconstruido. Porque dice que el pueblo de un príncipe que ha de venir va a destruir la ciudad y va a destruir el santuario. Eso sí se cumplió. ¿Cuándo se cumplió? Cuando vino el general Tito al frente de los ejércitos romanos y no dejó piedra sobre piedra, algo que el Señor había predicho antes. Así que se destruyó no solamente el templo, sino también la ciudad de Jerusalén. Ahí comenzó la dispersión del pueblo judío. Dice, destruirá, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Dice que por otra semana confirmará el pacto con muchos. Aquí viene el error. El atribuirle a las 70 semanas una consecutividad. Es decir, si usted coloca las semanas en todo su contexto,
seguido, entonces esto ya se cumplió. Esto es lo que ven algunas doctrinas, especialmente la milenarista, como el cumplimiento de lo establecido. Ellos ven como la semana 70 prácticamente se ha cumplido. Aquí, en semana, tenemos que entender que se le adjudican un día por un año. Así que entonces dice que por otra semana, ese príncipe futuro que ha de venir, hay algunas Biblias que lo traducen un poco más entendible que la Reina Valera que estoy usando ahora, edición 1960. La Biblia de las Américas lo traduce un poco diferente, pudiera ser. Dice que por otras semanas, vamos a ponerlo en contexto, por 7 años va a confirmar un pacto con muchos. El problema es que aquí hay algunas personas que colocan a este que va a confirmar el pacto con muchos, lo hacen como si fuera el Señor Jesús. Tienen un error grave. Aquí se habla del príncipe futuro que ha de venir. ¿Quién es este? El que están pidiendo un gobierno mundial. Alguien que va a funcionar como un gobernante mundial. Alguien que va a cambiar, como les decía antes, los tiempos y la ley. Dice aquí, a la mitad de la semana, porque si tenemos 7 días y nos dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y sabemos que ya este templo es futuro, porque en este momento no existe un templo en Israel. Y los sacrificios, los israelitas no lo están ofertando a Dios, porque eso solamente se hace en un templo físico. En este momento no hay un templo. Aquí dice que estos sacrificios se van a volver a ofrecer. Así que habla de un templo que se va a volver a construir. Se ofrece sacrificio y se ofrece ofrenda. Todo esto concluye con la muchedumbre de las desolaciones, viniendo el desolador, que es lo que habló el Señor. Cuando veáis en el lugar santo la abominación de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, y describe una huida de Israel, porque describe, número 1, días de reposo. Además le hablaba a Israel ahí en Mateo 24. Describe el desierto, a donde supuestamente Israel va a ser guardado. Algunos dicen que en una ciudad llamada Petra, un lugar en el desierto llamado Petra, va a ser un tiempo de persecución. Ahora, nosotros para poder entender todo esto y qué es lo que estamos viendo delante de nuestros ojos, qué se está tejiendo delante de nuestros ojos, algunos piensan que ganarían con esto los que están dentro de Estados Unidos, porque algunos están acá, aunque no todos, que se está intentando establecer un gobierno más poderoso que el que existe en los Estados Unidos de América, una potencia mundial, constituida de cierta manera, que vamos a describir. Bueno, ¿cómo estaría constituido esa potencia mundial? Pues se describe ahí en Daniel 23, Daniel 25, Daniel 7, 23, dice la cuarta bestia. ¿Por qué cuarta bestia? Porque le vamos a explicar a qué se refiere. Pero para entender ahora lo que le estaba diciendo, dice que la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos. ¿Entienden ustedes esto? No es el reino, aunque luce como león, se mueve con la rapidez del leopardo y con la solidez del oso. Sin embargo, es diferente a todos los demás gobiernos que el mundo jamás haya conocido. Por eso dice,
Será un reino diferente a todos los otros reinos que han existido desde la tierra, y también en comparación con las bestias anteriores. Tendrá todas las características de las bestias anteriores, pero una diferente que les mencionaré. Sé que devorará toda la tierra. Ahí está en el verso 23. Trillará y despedazará. ¿De qué bestia hablamos? Bueno, ahí mismo claramente el capítulo 7 nos está haciendo una descripción. Belsasar, rey de Babilonia, había tenido un sueño y mientras estaba en su lecho escribió el sueño y lo relató. Belsasar es Daniel. Ese fue el nombre que le fue dado. Dice que él estaba viendo en las visiones de la noche que los 4 vientos del cielo combatían entre sí. 4 bestias grandes, o sea, combatían en este caso con las 4 bestias, es decir, claramente 4 bestias grandes, diferentes, las unas de las otras subían del mar. Esto es un enlace con las 4 bestias. La primera era como león. Todos saben que la primera bestia representa el imperio babilónico, la fuerza del imperio babilónico. Eso se describe antes en Daniel 2. Y tenía alas de águila. Ya saben la fuerza de las águilas y lo alto que vuelan. Dice que estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Esto representa a Nabucodonosor, rey de Babilonia, pero el nuevo imperio tendrá las características tanto del imperio babilónico como de su gobernante. En el anticristo, algunas de las características de Nabucodonosor, dice que él es soberbio en gran manera. El anticristo será un ser soberbio como lo fue Nabucodonosor. La segunda bestia era semejante a un oso, ahí en Daniel 7:5. Se alzaba más que de un costado que del otro y tenía en su boca 3 costillas. Esas son algunas de las naciones que ellos conquistan. Lidia, tienen otros nombres que ellos conquistan, naciones que conquistan los medos y los persas. ¿Por qué se alzaba de un lado más que de otro? Porque era un imperio compuesto por los medas y los persas. Los persas se levantaban más porque prevalecieron, tuvieron más fuerzas y los medos fueron decayendo. Pero la fuerza del imperio medo-persa fue notable, como se caracteriza, por eso se caracteriza con el oso, por su gran fortaleza y ferocidad. En el verso 6 describe a un leopardo. Este es el imperio griego macedonio, en la figura de Alejandro el Magno. La rapidez del leopardo se caracteriza aquí. La rapidez y el ataque rapidísimo está descrito, y de esa manera Alejandro el Magno llegó hasta Alejandría, estableció un imperio poderosísimo. La cuarta bestia se menciona como una con el imperio romano. ¿Por qué? No así en el libro de Daniel, donde se menciona, en el Daniel 2, donde se menciona al imperio romano como las piernas de la estatua. ¿Pero por qué? Porque este nuevo gobierno tendrá las características del imperio romano. La maldad, la fortaleza del imperio romano. Pero a la vez en esta profecía se hace uno con los dedos de los pies, que se mencionan allí en Daniel 2, Daniel 2, 41 al 43, donde se menciona que los dedos de los pies representan 10 gobiernos, 10 cuernos, que van a constituir este nuevo gobierno mundial, 10 potencias, hasta que quería llevarles para que entiendan entonces lo que dice aquí. En Daniel 7:24 dice que los 10 cuernos, que representan los 10 dedos de los pies, significan que de aquel reino se van a levantar 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. De esos 3 reinos poderosos que van a emerger con la bestia anticristo, o con el gobernante mundial, con el gobierno mundial, porque se llaman indistintivamente en el libro de Apocalipsis al anticristo bestia, así como a su gobierno. Pero en este caso, en ambos, ellos fusionados como gobernante y gobierno, pues obviamente
surgen de 10 potencias mundiales que van a sustentar su gobierno. De entre una de ellas sale este gobernante, y a 3 reyes de esas potencias va a hacer caer. Ahí es cuando habla que él va a hablar palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por tiempos y la mitad de un tiempo, lo cual representa, si ese es el problema, 1260 días ha sido la clave de todo esto. Se interpreta como 1260 años, pero no es así. Son 1260 días, en este caso literales, que son 42 meses, que son tiempos y la mitad de un tiempo. Porque es la semana 70, a la mitad de la semana, entiendan, 7 años, a la mitad de la semana, 42 meses, 1260 días, tiempos y la mitad de un tiempo. Va a hacer cesar el sacrificio y la ley. ¿Dónde? En el templo. Vamos hacia allá. Ahora su Biblia, por favor, ahí en Apocalipsis 11. Vamos a tratar de hacer un recuento lo más rápido posible. La idea es que estemos preparados como la novia está preparada esperando a su novio. En este caso, la novia somos nosotros y el novio viene por nosotros. El novio es el Señor. Y las bodas van a ocurrir allí en el cielo. En Apocalipsis capítulo 19, versos del 7 al 9, te describe este maravilloso evento. Ahora, vamos a pasear, vamos a ser espectadores del futuro en este momento. Vamos a ver el nuevo templo reconstruido en todo su esplendor. Dice allí en el capítulo 1 en el verso 1 del capítulo 11: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Esto habla de algo que se va a medir con perfección, las medidas de Dios. Levántate. A Juan se le dice: levántate y mide el templo de Dios. Obviamente habla de un templo diferente a nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Pero habla entonces de un templo físico, a la manera del que Salomón le construyó al Señor. Por su voluntad, por voluntad de Dios, no lo hizo David, lo hizo Salomón. Levántate y mide el nuevo templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. La iglesia no va a estar adorando allí. Así que esto va dirigido netamente a los judíos. El templo va a estar en Jerusalén. Y allí va a ser construido. Cuando, en conexión con lo que dice ahí en Apocalipsis capítulo 9, verso 27, confirmará el pacto con muchos. Este gobernante mundial logrará lo que nadie ha podido hacer, que es que se permita la reconstrucción del tercer templo a cambio de un tratado de paz mundial y de beneficios para ciertas naciones. Luego estaremos, si el tiempo nos lo permite, tratando de explicar cómo esto también se apoyará en el falso profeta, que se describe como la segunda bestia ahí en el libro de Apocalipsis 13, capítulo 13. Ahora mire lo que dice: pero el traspatio, en el verso 2, que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. ¿Entendemos esto? Y ellos hollarán la ciudad santa, Jerusalén. ¿Por cuánto tiempo? Por 42 meses. Tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio, 1260 días. Ese es el problema de espiritualizar los 1260 días y convertirlos en años, como si fuera una profecía cumplida. Es imposible que Daniel 9:27 se haya cumplido. La semana 70 es una semana futura marcada por ciertos acontecimientos. Ahora aquí viene, mire bien esto, ahora vienen las armas de Dios. Cómo Dios va a usar a sus elegidos.
en favor de Israel. Ahora dice que dará sus 2 testigos que profeticen por 1260 días. Ven aquí. Esto no ha ocurrido. Estos testigos que van a venir al templo de Jerusalén por 1260 días vestidos de silicio, dice aquí que son los 2 olivos. Esto es una mención clara a Zacarías 4:4. Los 2 olivos que están delante de Dios, que son los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Son sellados, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Es decir, nadie va a impedir lo que Dios quiere hacer. Por 42 meses o 3 años y medio, ellos van a estar profetizando en el templo de Dios. Y nadie les va a poder quitar la vida. Miren bien, tienen poder para cerrar al cielo. Esta es una clara alusión a lo que hizo Elías Tisbita, allí en Primera de Reyes, capítulo 17 y 18, cuando cerró el cielo y dijo que solamente por su palabra llovería en Israel, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Esto fue lo que hizo Moisés, siervo de Dios. Y ahora entendemos la transfiguración, ¿qué significa? Cuando el Señor Jesús se transfiguró y sus vestidos se volvieron blancos y aparecieron Moisés y Elías, y fue tan real que Pedro quiso hacerles unas enramadas a cada uno de ellos. Es una profecía que se va a cumplir aquí. Ahora dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo. Ahora, esta bestia está mencionada que sube del abismo, está en Apocalipsis 24, que se describe como los 10 cuernos. Ahí están los 10 cuernos. Tiene 10 cuernos, y sobre esos 10 cuernos tiene 10 diademas, lo cual significa reyes. Gobiernos, reyes, reinando sobre estos gobiernos. Y tiene 7 cabezas. ¿Cuáles son las 7 cabezas que menciona Apocalipsis 20? Esto viene desde Babel. Estos imperios afectaron consecutivamente o sucesivamente a Israel. El primero fue Egipto. ¿Recuerdan a Israel en Egipto? El segundo fue el reino de Asiria. El tercero, recuerden que los asirios se llevaron cautivos a los israelitas al reino del norte, y ellos se mezclaron y se perdieron en el reino de Asiria. El tercer imperio fue Babilonia, allí fue Judá, allí no fue el reino del norte, allí fue el reino del sur. 70 años de desolación, tal y como había advertido el profeta Jeremías, y así fue. Por tanto, es el tercer imperio, el reino de Babilonia. El cuarto imperio es el oso que se levantaba de un costado más que del otro. El reino medo-persa que sucedió al imperio babilonio. Cuando Darío de Media entró por las puertas y no hubo batalla. Cuando el rey Belsasar, uno de los descendientes de Nabucodonosor, había hecho una fiesta y había tomado los utensilios de la casa de Dios, y sus concubinas, sus príncipes, habían estado bebiendo y había una especie de orgía. Y apareció en la mano, en lo escarpado de la pared, una mano escribiendo: Tekel, Tekel, Menelu, Parsin, tu reino ha sido cortado, ha sido dado a los medas y a los persas. Ahí entró entonces el oso, el imperio medo-persa, que se levantaba más de un costado que del otro, tenía 3 costillas en sus dientes, que son las 3 naciones que derriba para poder llegar a ser lo que fue el imperio medo-persa. El otro imperio es el imperio griego. Es la 5ª cabeza. La 6ª cabeza es el imperio romano, que trilló toda la tierra y cuyo gobierno se extendió hasta los límites de África y las provincias de Asia. Y por último, el gobierno final que estamos a punto de ver emerger y que por misericordia de Dios aún no ha venido, que es
el nuevo gobierno mundial, el que estamos hablando. Fíjense bien, los 2 testigos van a ser muertos y van a ser exhibidos sus cadáveres en público, y los moradores de la tierra se van a enviar cartas de felicitaciones porque habían sido, cuando hablamos de los moradores de la tierra, hablamos de aquellos que desprecian a Dios, que estaban siendo atormentados por la palabra de Dios, porque son atormentados. Cuando los demonios escuchan la palabra de Dios, ellos son atormentados. Y cuando los demonios que viven en las personas escuchan la palabra de Dios, ellos son atormentados. Así que esto, por 3 años y medio, debió haber sido muy fuerte para ellos. Así que se escriben cartas de felicitaciones porque han muerto los 2 testigos. Pero al cabo de 3 días y medio, miren bien, miren la simbología, 3 días y medio, 3 años y medio, 42 meses. Sin embargo, van a estar exhibiéndose allí 3 días y medio en representación de los 42 meses en los cuales se le va a permitir, entiendan esto, a la bestia anticristo actuar. Por cada día, por cada año, representa un día, los cadáveres de los 2 testigos, Moisés y Elías, van a estar colgados en la ciudad, en la gran ciudad. Soy una voz del cielo que se dice: sube acá. Ellos suben al Señor, han cumplido su misión. Ahora, como consecuencia de todo esto comienza la persecución. Es por eso que se describe allí en Apocalipsis capítulo 12 una gran señal en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 11 estrellas. ¿Quién es esta mujer? Es Israel. Es el sueño que tuvo José. 11 estrellas, las 12 obviamente, es Israel. Perdón, es José. La mención está ahí en Génesis capítulo 37. Se le dice, se representa a Jacob como el sol, Raquel como la luna, sus hermanos las 11 estrellas, se inclinaban ante él. En base a lo que ocurriría allí en Egipto. Sin embargo, también representa a la vez esta mujer perseguida. Pero no solamente irán al templo de Jerusalén los 2 testigos, sino 144,000 sellados que se describen allí en Apocalipsis 7. 12,000 de cada uno de las tribus de Israel. Recuerden, el centro aquí de batalla ocurre en la ciudad de Jerusalén. Sí, la actual Jerusalén. La actual Jerusalén, allí ocurre y se va a ocurrir todas estas cosas. Y sobre todo esto se va a mover. Jerusalén es la piedra pesada del mundo entero. La mujer estaba encinta y ahí comienza la persecución. Se describe en el verso 3 al gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas. Una vez los imperios mencionados y los 10 cuernos, los 10 reyes. Esta bestia comienza a perseguir a la mujer. Esta bestia de tiempos finales comienza. Ahora, como todo esto es levantado por obra de Satanás mismo, se dice allí en el verso 4, que Satanás arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Aquí estrellas son el equivalente de los ángeles. La tercera parte de los ángeles del cielo siguieron a Satanás en su rebelión. Y él las arrojó a tierra. Sobre la tierra, Dios las arrojó a tierra y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aquí miren esto, ella dio un hijo varón a luz, que regirá con vara de hierro. Aquí habla de un gobierno futuro. El propio Balán, siendo un profeta avaro, le dijo eso a Balac, hijo de Zippor, diciendo: de Jacob saldrá una estrella y le será dado el cetro. En la profecía que hace Jacob
a Judá, también le dice que el cetro, que es legislador, le será dado a Judá. Y de Judá viene nuestro Señor, según la descendencia de David. Así que aquí dice en el verso 6 que la mujer huye al desierto. La mujer es Israel, donde tiene lugar preparado por Dios para que la sustenten por 1260 días, no 1260 años, días literales, que significan 3 años y medio, 42 meses en el correcto contexto de la profecía. Ahora viene la parte más importante, que como yo les comencé diciendo, Satanás es quien nos acusa delante de Dios. Satanás nos acusa todos los días delante de Dios, pero aquí dice claramente que llegado este momento en la gran persecución contra Israel, que entonces ahora se le niega el acceso nunca más a Satanás como el príncipe de este mundo al cielo. Y si quieren saber, vayan a Job 1:6, Job 2:1. Un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. Se le llama hijos en el sentido de que es parte de su creación angelical, la creación celestial. Él es un querubín, tiene 4 alas. Entonces dice: y fue lanzado fuera la gran serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz de regocijo en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera. ¿Quién? El acusador de nuestros hermanos, el que les acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. ¿Entienden ahora? Eso aún no ha ocurrido. Satanás tiene acceso al cielo todavía. Por lo tanto, esa profecía de convertir 1260 días, como hace el milenarismo, en 1260 años, es un error terrible. Es no decirle a la novia que esté preparada, que todo lo que está descrito aquí tiene una interpretación diferente, espiritual. Entendamos a dónde les estamos llegando. Voy a tratar de terminar en el corto tiempo que me queda, porque para poder concluir, el capítulo 13, como les decía, describe la bestia que emerge del mar, y aquí el mar significa abismo. Noten que es diferente como esta bestia. Díganme, ¿de dónde están encerrados los ángeles que pecaron? Esta tercera parte de los ángeles que pecaron, una gran parte de ellos, ¿dónde está encerrado? En el abismo, debajo de la tierra, en el Tártaro. De ese abismo es precisamente que surge todo esto. De toda la maldad, de todo el reino demoníaco, surge este anticristo. Y por eso dice, en este caso, vi subir del mar, me representa del abismo, a una bestia. Ya decimos la descripción de las 7 cabezas, son los 7 imperios, los 10 cuernos son las 10 potencias, de 3 de ellos va a salir el anticristo, el gobernante mundial, y va a derribar a 3 de esos reyes. He aquí la comparación que hizo Daniel en el verso 2, leopardo, los pies eran como leopardo, era semejante, lucía la bestia como un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. El dragón le dio la boca aquí. Acuérdense, leopardo representa el imperio medo-persa, la rapidez y el éxito que tuvo. El oso, la fortaleza del imperio medo-persa, y el más poderoso de los imperios y el que tuvo más dominio, que fue el imperio babilonio. Ahora, una de sus cabezas se ve herida, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló. Y se maravilló toda la tierra. Recuerden eso. ¿Quiénes son las 7 cabezas? La sexta cabeza, ¿cuál es? El imperio romano. Van a ver el imperio romano destruido y después lo ver renacer otra vez de las cenizas, como dicen algunos, como el ave fénix. Porque claro,
El nuevo orden mundial es una especie de imperio romano, pero constituido por alianzas. Y por eso es que en la descripción de Daniel 2 se ve como el hierro mezclado con barro y significa los 10 dedos de los pies. Así como el hierro y el barro no se mezclan, ahí está la debilidad del nuevo gobierno mundial. Representan los 10 dedos de los pies, Daniel 2, del 41 al 43, así como las piernas eran el imperio romano. Por eso es que dice que ve su herida mortal como sanada. Algunos dicen que será una especie de resurrección, yo no estoy de acuerdo con eso, respeto las posiciones, pero yo creo que es exactamente lo que va a ocurrir. Quiero hablar sobre esto porque muchos van a ser engañados. Porque el anticristo no va a funcionar solo, sino que va a haber una segunda bestia que está ya en acción, que viene de la tierra. Esa segunda bestia se describe allí en el verso 14 que hace señales que se le ha permitido hacer en favor de la bestia, del gobierno mundial y del gobernante mundial, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene de herida de espada y vivió. Esta imagen va a ser capaz de ordenar matar a todo aquel que no la adore. Hoy con la tecnología, ¿sabe que estamos siendo seguidos por todas partes? Hay cámaras por doquier. Así que esto no es nada extraño. Y ahora viene la parte más terrible. Una tecnología va a ser desplegada de tal manera que usted no va a poder comprar ni siquiera alimentos, ni siquiera bebida, ni siquiera una botella de agua si no tiene puesta la marca de pertenencia a la bestia. Porque esto es, los romanos marcaban a sus esclavos. Los marcaban. Esto es lo mismo. Los que se impongan la marca de la bestia van a estar marcados, ellos le pertenecen a la bestia, han entregado su alma a la bestia, no tienen perdón. Amados, debo terminar porque debo servir al César. Darle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, debo trabajar. Pero quiero terminar de esta manera. Daniel 12 describe algunas señales para que nos demos cuenta. Él dijo que las ciencias se aumentarán en gran manera. Esto se está cumpliendo en estos días. Y también dijo ahí en el capítulo 12, está ahí en el capítulo 12, y también dijo que como consecuencia del aumento de la ciencia, la maldad se aumentaría, lo cual ahora está ocurriendo. Por ende, teniendo en cuenta todo esto, quiero, antes de irme, leerles Daniel 12, la parte que estábamos mencionando. Dice que la ciencia se aumentará ahí en el verso 4. Y Daniel le pregunta, ¿cuándo será el fin de todas estas maravillas que se le acababa de escribir, que estamos mencionando aquí? Y se oyó el varón vestido de lino, ahí en el verso 7, que estaba sobre las aguas del río, y que juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, estas cosas ocurrirán. Esa dispersión del pueblo santo se terminó el 14 de mayo de 1948. El Señor dijo, la generación que vea esto será la protagonista de todas estas descripciones que hemos hecho en esta mañana. Ahora queda delante de usted el juzgar. Si desea prepararse y estar listo, el avisado ve venir el mal y se esconde. Guárdese en Dios. Hay una promesa para Israel. Escóndete, pueblo mío, en tus aposentos. Eso es una mención a lo que va a ocurrir ahí, que será guardado por 42 meses en el desierto. En tanto toma lugar la indignación, la gran ira de Dios sobre todos los moradores de la tierra. Gracias a Dios
que allí en Apocalipsis 14 se habla, 14:6, de que será un ángel el que predicará a los moradores de la tierra y no la iglesia. Y que a los israelitas serán enviados 144,000 sellados y los 2 testigos. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Padre, te damos gracias en esa mañana por tu santa palabra, por tu voluntad, porque nos enseñas, Señor, porque nos preparas, Dios. Gracias te damos, porque entendemos las señales de los tiempos, Dios, porque nos has preparado para ese instante, Señor. Y esperamos, Dios, en cualquier momento estar junto a ti. Señor, mira aquellos que aún no logran entender. Mira aquellos que están cegados por razonamientos privados, por interpretaciones personales. Señor, cegados por maestros que no entendieron este misterio y que quedaron solamente en los días en que tu iglesia estuvo cautivo en Roma. No lograron entender el misterio de Israel. No lograron entender el misterio, Señor, de la iglesia. Y lo han captado de una forma diferente. Te rogamos, Dios, para que les muestres, Señor, y también ellos preparen al pueblo. Sabemos que todo se ha cumplido. Y sabemos, Dios, que en cualquier momento, Dios, sonará la trompeta. Y cuando la trompeta suene, los muertos resucitarán incorruptibles, Señor. Nosotros los que habremos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, y así estaremos para siempre contigo. Señor, gracias te damos porque sabemos que nos guardarás del tiempo, de la hora, de la prueba, que es la gran tribulación que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Gracias te damos, Señor, porque nuestra morada está en los cielos y no en la tierra. Y a ella vamos, Señor, a las moradas celestiales, tal y como nos prometiste. Allí, a la casa de tu Padre, donde nos has preparado mansiones celestiales. Te damos gracias, Señor. Nos gozamos y nos alegramos porque pronto participaremos de las bodas del Cordero, nuestro novio, con la iglesia. Te damos las gracias, Señor, porque has tenido misericordia de nosotros. Te rogamos por nuestros hermanos para que ellos también estén atentos y expectantes y sobre todo preparados. Gracias, Señor, te damos en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua. Oramos, amén y amén. Que la paz del Señor sea con cada uno. Dios les bendiga.